al momento de estar trabajando en esto, fue uno de los motores principales el adentrarse en la investigación y empezar por una curiosidad personal de ir más allá de lo que se ve a simple vista en este poblado. Porque uno puede ver diferentes comunidades y decir, bueno, un ejido como los ejidos que se ven por allá en el sur del estado de Sonora, o una comunidad de la sierra, etcétera, pero resulta que en Colonia Morelos fueron pocos días los que necesité para darme cuenta que algo diferente existía ahí. Un lugar enclavado allá en una especie de valle donde se juntan dos ríos, el río Bavispe y el río Batepito. Este río Bavispe que nace allá por los pueblos de Huachinera, Baceray, un poco más allá, que se llama río Aros, cerca de con la colindancia de Chihuahua, y que llega en Colonia Morelos, da un giro de 180 grados y se va por los pueblos de la sierra, y es el río Yaqui. Es el río Yaqui, pues obviamente antes de desembocar en el mar, va por la presa de la Angostura, la presa del Novillo, la presa del Oviachi, y todavía le queda agua para tributarle al mar de Cortés. Entonces, este río que gracias a sus aguas dio vida a comunidades como Colonia Morelos y Colonia Oaxaca, dos colonias mormonas establecidas en Sonora. Entonces, una vez que llego a Colonia Morelos, la noche del día último de septiembre de 1984, y que amanezco allí el 1 de octubre de 84 como maestro, como profesor de educación primaria, y que veo las casas y que luego escucho que los vecinos dicen cuando vivían los mormones, y que los mormones, no ni quiénes eran los mormones, yo ni sabía quiénes eran los mormones. Y luego las casas diferentes, casas de 4 aguas, no son comunes en la estructura de las viviendas de nuestro estado. Luego casas que tenían sótanos. Entonces había algo ahí que despertó mi curiosidad y había que investigar. Sin embargo, no hallaba por dónde, porque las personas que estaban ahí no eran descendientes de aquellos pioneros, de aquellas primeras personas que vivieron en Colonia Morelos. Y luego allí no había mormones tampoco. Y decían que había una escuela muy grande y que ya no existía. Entonces, pues a investigar, por allí la señora de la tienda tenía una revista, lo menciono acá en la obra, que fue pues la chispa que detona el hilo, como el hilito conductor que me llevó ya a trabajar sobre esta investigación. Luego hay una obra importante que consultar, que es 8,000 kilómetros en campaña, escrita por Álvaro Obregón, donde él anota todas sus memorias y dedica una buena parte a relatar qué pasó en Colonia Morelos. Él estuvo acampado allí durante un tiempo junto con otros jefes revolucionarios cuando iban a combatir a los orozquistas a Chihuahua. Entonces, la otra obra importante que mencionar es la de Héctor Aguilar Camín, que se llama La Frontera Nómada, y que relata la historia de la Revolución Mexicana en Sonora, y que también comenta mucho sobre el camino que va de aquí a Bavispe, y sobre todo pues estas comunidades que quedan sobre ese camino, porque además era la vía principal de acceso de Sonora a Chihuahua. No había la carretera que vemos ahora por el puerto San Luis. Allí posiblemente sí, las personas que iban a caballo pues cruzaban por todos esos lugares, pero no era el camino era por Colonia Morelos. Ahora, ¿por qué llegaron? ¿Quiénes son los mormones y por qué llegaron acá? En 1830, en Nueva York, Joseph Smith dicen que era un muchacho muy inquieto, que un día se fue al monte y luego llegó de allá diciendo que había tenido una revelación. Entonces, que había que fundar una religión diferente a las que existían, porque se veía mucha hipocresía en todas las demás religiones y que se habían apartado de las enseñanzas de Cristo y había que venir ahí a hacer algo nuevo. 6 personas, 6 amigos en una cabaña decidieron comenzar una nueva doctrina. Y ahí viene. Entonces, esta obra no es una obra religiosa, es una obra historiográfica que trata
sobre todo la historia de una comunidad, pero que precisamente por sus fundadores se tiene que hablar de dónde proviene, cuando menos ver la religión, de dónde provienen estos creyentes y por qué es que se llevó a cabo un sistema de vida muy distinto ahí, porque tiene que ver con la ética, con los principios religiosos de estas personas. En Estados Unidos, pues, comenzaron ellos en Nueva York, pero a los pocos meses de fundada, Joseph Smith dijo que una de las revelaciones importantes que le hacía su Dios era practicar la poligamia, que porque todos los personajes o todos los profetas habían sido polígamos, que habían tenido varias esposas. Entonces él dijo que tenían que hacerlo también ellos como creyentes, y se fue extendiendo esta práctica como un principio divino, como una orden de Dios. Entonces por ello es que empezó a haber problemas. Las personas que circundaban los lugares donde ellos vivían empezaron a ejercer cierta presión para expulsarlos. Por eso ellos empezaron a mudarse. Antes de dejar un principio divino que consideraban ellos, había que emigrar, y ahí vinieron a Missouri, y vinieron más hacia el oeste. Total que llegan a Utah, y por eso ahora Utah se le conoce como el estado mormón. Ustedes pueden ver los templos mormones en todo el mundo y van a ver que son unos templos muy limpiecitos, son unos templos muy bien construidos, unos templos que no cualquiera puede entrar allí, son lugares muy reservados para ciertas personas. Entonces, porque ellos siguen religiosamente la donación del 10%, el diezmo, el 10% de lo que ellos reciben como ingreso, lo ponen a la iglesia. Y por eso es que pueden tener unas construcciones de lujo, siempre donde quiera que las veamos. De aquí en adelante ustedes van a empezar a ver dónde está el templo mormón, en Agua Prieta, los templos mormones, porque no son nada más, hay varios, y en Douglas, Arizona, en diferentes partes de donde quiera que vayan. Y más que nada, la meca de ellos, el centro, como decía ahorita don Rodrigo, dice, como el Vaticano de los católicos, allá en Utah, en Salt Lake City sobre todo. Entonces, resulta que las religiones de Estados Unidos, ajenas a la religión mormona, comenzaron a presionar para obligarnos a que dejaran de practicar la poligamia. Y se promulga un decreto de ley que estaba prohibiendo esta práctica. Muchos mormones fueron a la cárcel y ellos no dejaban de practicar la poligamia. Y ellos ahora, todos los descendientes de los mormones ahora lo comentan como un motivo de orgullo el haber estado en la cárcel, y publican la fotografía de sus ancestros allí con el traje a raya de los presos. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que es un principio divino y son una especie de mártires por haber sido objeto de esta represión. Pero llegó el momento en que la iglesia tuvo muy serias dificultades porque les empezaron a confiscar las propiedades. Y eran muchísimas propiedades. Esta religión, le dicen mormones, no es un término despectivo, sino que mormón se llamaba un profeta de ellos que escribió un libro adicional a la Biblia, un libro donde relata que Jesucristo estuvo en América. Entonces, y ese libro se llama así, Libro de Mormón. Es un libro complementario y trata de eso precisamente, de que Jesucristo estuvo en América, y dan ciertas explicaciones, ciertos testimonios y cosas así, que ya cuando ustedes vean a los misioneros, porque siempre andan de 2 en 2 los misioneros por muchas partes del mundo durante 3 años de su vida, dedican para recorrer el mundo cuando son jóvenes. Entonces, y allí eso es lo que platican cuando ellos van a las casas. Ahora, tienen que emigrar, tienen que salirse de Estados Unidos porque si no van a ir todos a la cárcel. Entonces comienzan a entrar a México incluso sin permiso. Y esa parte de Chihuahua, hay un camino que le llaman el camino de Achita. Llegan, por ejemplo, por ahí a Ascensión. Y llegan con sus carretones. Por eso en el libro aquí se ve un carretón de los que usaban ellos, esos carretones cubiertos, donde traían a sus familias, sus pertenencias, y venían en grandes caravanas
al principio fueron quedándose en el sur de Arizona, en diferentes poblados, Andaville, por ejemplo, de Tucson mismo, y vinieron bajando hasta que llegaron a Chihuahua, pero como se mencionó ya, había un recelo de la población mexicana. ¿Quiénes son estas personas que vienen? ¿Y por qué están haciendo grandes campamentos en las llanuras, ahí cerca de Canos, en Ascensión, Casa Grandes? Los líderes religiosos estaban tramitando con el gobierno de Porfirio Díaz permiso para colonizar. En la época del Porfiriato, la política del gobierno era atraer colonos extranjeros, que vinieran, eran bienvenidos todos los extranjeros productivos que trajeran capital, que trajeran dinero para invertir en México. Y los mormones eran un ejemplo de éxito económico en todas partes. ¿Por qué? Porque seguían precisamente esa idea de que había que trabajar mucho. Acuéstate temprano para que te levantes temprano. Enemigos del ocio. Y luego, por la educación. Siempre, a donde quiera que llegaban, fundaban una escuela, era de lo principal. Porque dicen, nosotros cuando moramos, nos vamos a llevar lo que aprendamos, el conocimiento. Por eso siempre ellos querían tener una escuela en cada lugar a donde llegaban. Y así es como esta obra tiene una explicación sociológica en la teoría de Max Weber, un sociólogo alemán que estudió los calvinistas. Los calvinistas es una religión protestante porque en algún tiempo formó parte de la religión católica. Ellos se separan cuando ya ven que se venden indulgencias, por ejemplo, que una especie como de comprar un boleto para ir al paraíso, ¿no? Quien coopere para construir la Basílica de San Pedro, pues tendrá asegurada la salvación eterna, etc. Pero ellos inconformados, se forman ese grupo de calvinistas. Max Weber estudia a los calvinistas. ¿Por qué los calvinistas son ricos? Bueno, precisamente el ascetismo, eso de que el renunciar a placeres, el renunciar a diversiones que los llevan, por ejemplo, a gastar económicamente, va dando como resultado riqueza económica. Entonces allí este libro se fundamenta precisamente en las ideas que tuvo para los calvinistas, perfectamente aplicable para los mormones. Si ellos se dedicaban a trabajar y no tenían, por ejemplo, en Colonia Morelos no tenían cárcel, porque no lo ocupaban, porque seguían sus principios religiosos, y no había personas que cometieran delitos. No había prostíbulos, no había cantinas, no había nada que llevara al vicio. Entonces, se dedicaban a trabajar, y por eso es que eran los proveedores principales de los minerales que había en aquel tiempo, los minerales del Tigre, de Pilares de Teras, todas las poblaciones del río Avispe, incluso hasta fronteras en Acosari comerciaban harina, tenían su propio molino harinero. Los conocimientos que traían pues eran varios conocimientos, sobre todo de cómo conseguir financiamiento, cómo trajeron maquinaria pesada hasta Colonia Morelos de molienda. Ellos abrieron el primer camino que va de Colonia Portal, incluso es una colonia que no prosperó tanto como Colonia Morelos, pero que fue anterior en 1892 y Colonia Morelos en 1900, y a pico y pala abrieron el camino que traía hasta Guapieta y Dobles. Cuando ellos llegaron a Colonia Oaxaca, no existía Guapieta ni Dobles, Arizona. Birni sí, como mineral, un gran mineral con un gran movimiento. Entonces ellos abrieron el camino porque al principio el camino de ellos era cruzar la Sierra Madre Occidental por el cañón del Púlpito, ir a Chihuahua y luego irse al Paso. Por allá era el camino. Entonces abrieron un camino más cercano para tener contacto con Estados Unidos. Es amplísimo hablar de todo esto, aquí nos llevaría muchísimo tiempo, porque tiene muchas facetas esta historia. Esta historia, pues, un libro de casi 500 páginas, que obviamente es un material seleccionado. No hubo mucho material que se quedó fuera, porque había que cortar la historia. Cuando uno se mete a esta investigación, pues vas encontrando cada vez más datos y más datos, de tal forma que tiene que llegar el momento, y eso lo había escuchado ya de maestros en el colegio de Sonora, decía, tiene que llegar un momento en que hay que decidir cortar, si no, no tendrá fin la obra. Entonces, por eso es que podemos seguir, como les decía ahorita, hablando toda la tarde de esto, y vamos a encontrar pues muchísima más información, pero yo creo que la solución para llegar a buenos términos con esta conclusión es
es precisamente leer la obra. No va a haber otra porque no tendríamos tiempo para tanto, ¿no? Pero solamente algunas cuestiones importantes que encontré durante la investigación, cosas que yo no buscaba. Por ejemplo, aquí pude yo enterarme de que Colonia Morelos fue el epicentro del gran terremoto que destruyó Bavispe el 3 de mayo de 1887. Yo había escuchado de este acontecimiento. Bavispe fue destruido el 3 de mayo de 1887, pero no me imaginaba que podía ser el epicentro exactamente donde está Colonia Morelos. Ahí están los estudios de investigadores de la Universidad de Arizona, que tienen ahí los mapas y toda la región sísmica y exactamente marcando el epicentro ahí. La otra situación, Francisco Villa, cuando estuvo en Colonia Morelos, fue donde recibió la noticia de que el gobierno de Estados Unidos había reconocido la presidencia de Venustiano Carranza. Entonces, Carranza y Villa, enemigos acérrimos. Cuando llega allí Pancho Villa, recibe de un propio, que se le llamaba a las personas que iban llevando las noticias de un lugar a otro, a caballo, y llevaban las noticias de esa manera, le llegaron los primeros recortes de periódico Francisco Villa, Colonia Morelos, donde le decían eso. Fue precisamente el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. Hizo el coraje de su vida y ahí es donde incubó la idea de atacar Columbus. Fíjense cómo se van encontrando los diferentes datos. Ahora, en 8,000 kilómetros en campaña, Obregón relata ahí cómo fue primero que pasando por la Ceniza y que luego el Musvallo y todos esos lugares que yo tampoco conocía, y que qué importante de que allí Álvaro Obregón va mencionando cómo fue que llegaron a Colonia Morelos. Ahora en Hermosillo, en el archivo histórico, en el archivo general de Sonora, encuentro telegramas girados desde Colonia Morelos, donde se quejan los líderes mormones de ahí, que se quejan de que los soldados de Obregón se vayan desnudos en las acequias del pueblo, faltan al respeto a las mujeres, etc. Entonces, esos telegramas allá están, en Hermosillo todavía se puede ver allí algunas letras de color azul. Cartas escritas a mano en 1903 por el líder de los mormones ahí, Orson Pratt Brown, donde pide permiso para utilizar las aguas del río Bavispe, para utilizarlas y mover un molino harinero. Entonces, cuando uno encuentra documentos de primera mano, porque es original, no es copia, es original, ahí uno puede imaginarse cómo con su pluma, su mano estaba escribiendo eso en 1903. Esas son las cosas que apasionan cuando uno está trabajando y que te hacen pasar horas y horas en los archivos. Hay una enorme cantidad de datos, de información sobre la historia de Colonia Morelos en muchas partes. En Utah, por ejemplo, en diferentes archivos en México. Estuve en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, en el archivo de la Universidad Iberoamericana, en Relaciones Exteriores, en el Archivo Histórico del Agua. No sabía ni siquiera que existía un archivo así, y sí, el Archivo Histórico del Agua. En la Arizona Historical Society de Tucson, en la Universidad de Arizona. Obtuve material microfilmado que la Iglesia Mormona tiene en Utah, que se mandó pedir allá los microfilms y luego fue usar una máquina especial para poder leerlos. Y así, muy atomizada, mucha información, pero dispersa. Hagan de cuenta que de pronto estalla alguna bomba y que todo se va así, se disgrega, una diáspora completa enorme, y que ahora hay que juntar todos los pedacitos, juntarlos, pero no solamente estriba el asunto en juntar los pedacitos, ahora hay que interpretarlos. Entonces una obra historiográfica no se va nada más con una relatoría, una descripción de hechos, sino encontrar por qué ocurrió aquello. Aquí en Colonia Morelos se llevó a cabo, se practicó la poligamia. Al menos la persona que tuvo más esposas fue Orson Pratt Brown, el obispo que se comisionó para fundar el pueblito, para fundar esa población, esa colonia, que tuvo 4 esposas. Llegó el momento en que las tuvo al mismo tiempo en el lugar, porque otros tenían, por ejemplo, en Colonia Oaxaca hubo un señor que tuvo 9 esposas. El líder de todos ellos, Brigham Young, allá en Salt Lake City, se cuenta que tuvo 39 esposas. Entonces, muchas personas, pues, viviendo
en Colonia Morelos, Colonia Oaxaca, y estas colonias formaban una red, un grupo de colonias en el noroeste de Chihuahua. Ustedes pueden ver Colonia Juárez, Colonia Dublán, allí en Nuevo Casas Grandes. Ustedes llegan a Nuevo Casas Grandes, tal vez muchos de ustedes hayan pasado allí. Cuando se llega de aquí de Agua Prieta a Nuevo Casas Grandes, lo primero que llegan es a la Colonia Dublán. Llega el momento en que llegan a una calle que se llama Calle Primera, y de allí para adelante es Nuevo Casas Grandes. Antes, y muy diferente, lleno de árboles, Colonia Dublán, acequias que van paralelas a las calles, y cuando pasan a Nuevo Casas Grandes es muy diferente. Más adelante se van a encontrar con Colonia Juárez. Entonces, ¿por qué? Precisamente por las características, ¿no? Ellos abrían luego sistemas de irrigación. Entonces, son de las principales cosas que podemos mencionar por lo pronto en este primer encuentro aquí en Agua Prieta. Y pues esos sótanos de que les mencionaba ahorita en las viviendas eran precisamente para conservar la fruta y la verdura. Grandes huertas de manzana, de durazno y de pera que tenían ellos, membrillo también, y no había refrigeradores, no había forma de conservar toda esa producción. A los minerales del Tigre llegaban harina, huevos, miel, manzanas, todo lo que cultivaban. Esa era una prosperidad económica enorme que solamente duró 12 años, de 1900 a 1912. Viene la revolución y una serie de incomodidades contra los borbones, viene una especie como de xenofobia, como de ataque al extranjero, y tienen que salir huyendo. Aquí van a encontrar, quienes hayan viajado por allá, van a encontrar que hay un arroyo que se llama Cuchuberach. Allí en ese arroyo Cuchuberach, que vemos unos grandes álamos, pues hay una fotografía aquí que encontré en la Arizona Historical Society, tomada en 1912, de esos álamos, y debajo de los álamos, los carretones mormones, como el que ven acá, cargados. Ahí se ven las tinas y todo lo que llevaban, todos sus enseres domésticos, porque iban en carretones huyendo y venían precisamente para la frontera, para Douglas. Aquí van a encontrar también la fotografía de un telegrama encontrado en Hermosillo de Plutarco Elías Calles como comisario de Agua Prieta, que dice: están huyendo mormones de Colonia Morelos, han llegado 30 familias y dicen que en el camino vienen más y que se pasarán a Douglas. Entonces así es como dejan Colonia Morelos y no queda nada de su cultura en la cuestión de creencias. Quedan los vestigios, herraduras enormes que se pueden encontrar de caballos percherones, porque tenían caballos de pura sangre también, y eso era pues un reflejo precisamente de ese auge económico que ellos vivían.